Buenos días, mis hermanos. En esta hora quisiera conversar o hablar con ustedes de un tema muy importante. Sí, es un tema acerca del origen de la doctrina del pecado original. Y les quisiera hacer un poco de historia acerca de el hombre que la definió, en este caso, el que la estableció como algo más sólido en su filosofía y en su creencia, en su manera de presentarla. Este hombre vivió en el siglo IV después de Cristo. Este hombre se llamaba Aurelio Agustín. Él nació, sí, a mediados del siglo IV después de Cristo, sobre el año 350, por allá, aproximadamente después de Cristo, en África del Norte. Agustín fue hijo de un padre que era pagano y su madre era cristiana. Y él llegó a ser un estudiante brillante. Se destacó en filosofía, ¿sí? Se destacó en filosofía bajo la influencia de Ambrosio de Milán. Y se hizo cristiano más tarde. Se hizo sacerdote y por último obispo de Hipona, en el norte de África. Su dominio de la filosofía, mis hermanos, y la retórica lo consagraron como un gigante dialéctico entre los padres de la iglesia. Cuando se citan los padres de la iglesia, y fue considerado de esta manera, como un gigante dialéctico, debido al dominio que él tenía de la filosofía y la retórica, en su manera de hablar, en su manera de escribir. Él era un hombre de una naturaleza apasionada, era carismático, muy apasionado, y cuando era estudiante en Cartago, se entregó con entusiasmo a la práctica de los vicios paganos que abundaban allí, en esa región, en Cartago. Fíjense, ¿qué les quiero decir? Que era tal su depravación que llegó a decir lo siguiente años más tarde, que él se avergonzaba de no tener vergüenza. Imagínense eso. Dice, yo no me avergüenzo, o es decir, yo me avergonzaba de no tener vergüenza, llegó a decir Agustín. Él tomó una concubina que le dio 2 hijos. Sí, él primero tuvo una concubina que ésta le dio 2 hijos, viviendo con ella unos 15 años y después la dejó al comenzar su acercamiento a la iglesia. La abandonó. No obstante, Agustín, siendo incapaz de controlar las emociones que él tenía propiamente, tomó una segunda concubina con la que convivió 2 años. Pero finalmente, Agustín, convencido de que era su deber cristiano, abandonó también esa segunda concubina y se sometió de por vida a las tensiones y frustraciones del celibato sacerdotal. En vista de lo anterior, mis hermanos, y para justificar sus hechos y acallar de alguna manera su conciencia que lo acusaba, no es sorprendente entonces que él temprano anunció ante el mundo el propósito de un profundo descubrimiento teológico según él. Sí, él anunció un profundo descubrimiento teológico según había recibido o había encontrado. Según su enseñanza y filosofía, él enseñó algo así como esto, que en el hombre existe una maldad que es imposible de erradicar. Y de tal forma, de tal forma, en este caso, que vivir sin pecado para el ser humano es una imposibilidad absoluta, incluso bajo el poder de Cristo. Escuchen eso, que para el ser humano es imposible erradicar de tal forma, en este caso, vivir sin pecado. Y vivir sin pecado es una imposibilidad absoluta, incluso bajo el poder de Cristo. Y que esa maldad imposible de erradicar consiste en la concupiscencia, principalmente del deseo sexual, que era lo que le preocupaba a él, que era la parte que lo llevaba a él hasta el fondo. Y posteriormente, él amplió el término incluyendo en él la mayor parte del resto de los problemas espirituales del hombre. Es decir, el resto de los problemas fuera de lo que era la concupiscencia de su deseo sexual. Y en este caso, la concupiscencia sexual
ocupó siempre un lugar central en su vida y en sus enseñanzas. Era algo neurálgico, era algo primordial, era algo central en las enseñanzas de Agustín. Agustín estaba obsesionado con los estragos que la sexualidad desenfrenada produce en los seres humanos, mis hermanos. Sí, eso lo preocupaba mucho a él, porque era su lucha. Y el peor rasgo de los seguidores de su enseñanza consiste en su indebida y continua atención en la esfera del sexo, al punto de que llegó al convencimiento de que todo deseo sexual es pecaminoso, incluso en el ámbito del matrimonio, mis hermanos, y que el ideal, tanto para casados como para solteros, es la abstinencia total de la expresión sexual. ¿Cuánto podría evitarse el mundo, mis hermanos, de este inacabable debate teológico que hasta hoy en día nos tiene atrapados con respecto a este tema? Si un hombre como Agustín, tan débil, intensamente pasional y desesperadamente frustrado que estaba consigo mismo, hubiera comprendido que la voluntad de Dios para él era que tuviera una esposa, si no tenía el don de continencia, entonces lo mejor que él podía hacer era haber tenido una esposa, un hogar y una familia estable, de forma que sus sentimientos naturales hubieran encontrado el cauce de la paz espiritual. ¿Sí? Agustín creyó que la voluntad de Dios para él era el celibato sacerdotal y las consecuencias de ese compromiso con una vida para la cual evidentemente él no estaba dotado. Sí, él no estaba dotado mediante el don de la continencia, lo llevó a él a esa posición, a esa enseñanza que ha costado tanto en la historia del cristianismo en todos estos siglos. Sus falsas enseñanzas, en este caso, lamentablemente quedaron registradas en las páginas de la historia, mis hermanos. Sí, quedaron registrados en las páginas de la historia de la iglesia por ser él el dialéctico más influyente de su tiempo, allá por el siglo IV. Increíblemente, Agustín enseñó que el acto mismo de procrear es necesariamente pecaminoso. ¿Escucharon eso? Que el acto mismo de procrear es necesariamente pecaminoso. Algo que Dios nos dio. Un privilegio que Dios le dio a los seres humanos a semejanza de él, porque él es el creador y nos dio la posibilidad a nosotros de ser procreadores juntamente con él. Y para procrear, el ser humano tiene que tener relaciones sexuales. Puesto que su convicción ahora era que la esperanza de la salvación para el ser humano, o para el hombre en este caso, debía superar de alguna manera el obstáculo de un carácter que no podía ser librado del pecado. Entonces se vio la necesidad de establecer cierto terreno para la esperanza. Agustín descubrió por fin una respuesta que le satisfaciera a él y que lo librara en su conciencia del peso de conciencia y el cargo de conciencia que él traía. Sí, él descubrió por fin una respuesta que justificaría sus debilidades y la encontró en la idea de la predestinación. Es decir, en los decretos soberanos, en la soberanía de Dios, predestinando las cosas. O la voluntad irresistible de Dios, en este caso. Arbitraria, irresistible de Dios, soberana de Dios. Entonces enseñó la loca idea de la predestinación divina, que va contra el libre albedrío, en este caso, el libre albedrío que Dios nos otorgó a nosotros, sus criaturas conscientes del universo. Según San Agustín, y disculpen por el san, es la costumbre de escucharlo, disculpen, según Agustín, Dios había decretado de antemano su salvación, en este caso tu salvación, de forma irresistible, desde que el mundo, antes de que existiera, sí, antes de que el mundo existiera. Debido a eso, según él, no tenemos necesidad alguna de preocuparnos por los defectos de nuestro carácter. ¿Escucharon? No tenemos necesidad alguna de preocuparnos por los defectos de nuestro carácter. Entonces solo seríamos salvos mediante la gracia de la justificación. Simplemente porque Dios nos ha predestinado entre los elegidos a la salvación en su decisión arbitraria. Con esta enseñanza de Agustín, nada de lo que podamos hacer, escuchen bien mis hermanos, nada de lo que tú y yo podamos hacer o dejar de hacer tendrá un efecto en el resultado final. En resumen, nuestra salvación está asegurada al margen de nuestra vida y de nuestro carácter.
¿Escucharon? Tremendo eso. En ese esquema teológico de Agustín, altamente artificial, él encontró reposo para su espíritu y conciencia atormentados, debido a su vida depravada y su vida de pecado. Ninguna de esas dos doctrinas gemelas, la predestinación y el pecado original, fueron totalmente originales de San Agustín o de Agustín. Les digo nuevamente que me disculpen por seguir diciendo San Agustín, porque es la costumbre ya de la tradición histórica que uno escucha, he escuchado siempre, desde la niñez, y entonces a veces se me va el término, pero realmente me estoy refiriendo a él como el hombre, Agustín. Pero hay un consenso general en que Agustín fue el primero en exponer esas doctrinas y sus implicaciones de forma sistemática, en la teología sistemática de la historia de la Iglesia. Según esta enseñanza de Agustín, Dios imputa la culpabilidad por el pecado de Adán a todo ser humano que nace en esta tierra, que te incluyen a ti, que me estás escuchando, y me incluyen a mí, y a todo ser humano que ha existido sobre esta tierra desde que Adán fue creado y la raza humana vino a la existencia hasta el tiempo presente y actual. Además, en este caso, que Dios imputa la culpabilidad por el pecado de Adán a todo ser humano que nace en esta tierra, además, él imputa la debilidad moral, en este caso, a toda la raza humana que la ha tomado de Adán supuestamente en el pecado original. Es decir, que aparte de la debilidad de la naturaleza caída de Adán, heredamos la culpa de su pecado. Pero la culpabilidad del pecado, según él, del pecado original, se extingue solo con el bautismo. Aunque la debilidad moral continúa toda la vida, pero como Dios imputa la culpabilidad de Adán a todos los recién nacidos en esta tierra, en este mundo, que tú también lo fuiste, que yo también lo fui, un recién nacido, aún a pesar de la edad que tenemos hoy, porque todos hemos nacido de padre y madre en esta tierra. Entonces él dice que Dios imputa la culpabilidad de Adán a todos los recién nacidos en este mundo. Y dicha culpabilidad solo cesará en el bautismo. Entonces todos los niños que mueren antes de ser bautizados se pierden y resultan condenados a la tortura de un infierno sin fin. Debido a esa debilidad, mis hermanos, a esa debilidad moral continuada de pecado original, según Agustín, no es posible para los cristianos dejar de pecar ni siquiera bajo el poder de Cristo. ¿Y dónde queda el texto de Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el texto de Judas, versículo 24 o 25, que dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Y dónde queda primera de Juan 2:1? Que dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero dice, estas cosas escribo para que no pequéis. Y el texto de Apocalipsis 3:21, en la promesa de la Odisea, que Cristo dice, al que venciere, así como yo he vencido, yo lo dejaré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, así como yo he vencido. Entonces la victoria sí es posible. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Las cosas de la palabra de Dios están escritas para que no pequemos. Ese horrible dogma representó un problema para Agustín, mis hermanos, y por un tiempo intentó amortiguar su chocante impacto, sugiriendo que el castigo de los niños pudiera ser menos severo que el de los adultos. Quiso suavizar la cosa, quiso acomodar las cosas, porque él mismo se contradecía. Y era algo irreconciliable lo que él enseñaba o lo que él enseñó. Él apeló de toda forma desesperada, aunque infructuosa, a Jerónimo, para que le ayudase a solucionar su dilema. Pero finalmente, él retomó con determinación, con una determinación que era totalmente fanática, las consecuencias lógicas de sus presuposiciones teológicas, que los niños privados del bautismo experimentarían plenamente el fuego torturador del infierno por toda la eternidad, debido a que la culpa o la culpabilidad del pecado, en este caso mis hermanos, original, como él enseñó, cesa solamente con el bautismo. Entonces es evidente que se pierden todos los paganos que no fueron bautizados jamás, siendo condenados al fuego eterno. Y cuando digo paganos, digo todas las personas que jamás han sido bautizadas están perdidas y condenadas por cuanto murieron en su pecado original.
Agustín sostuvo una contradicción irreconciliable en su enseñanza, mis hermanos, al decir que la voluntad soberana de Dios, escuchen este disparate, que la voluntad soberana de Dios, expresada en su arbitraria predestinación, es totalmente irresistible para la voluntad humana, a pesar de lo cual la voluntad humana permanece totalmente libre. Entonces, mi pregunta, y la pregunta que yo le haría a San Agustín, y a los que creen y piensan como él y enseñan como él, por fin, ¿somos libres? ¿Sí o no? ¿Somos o no somos? Como se diría allá en Cuba. ¿Somos o no somos? Pero durante la Reforma protestante fue el momento en que los protestantes revivieron la antropología agustiniana, en este caso, y reinstalaron el agustinianismo en las iglesias de Occidente, lamentablemente. Sí, Calvino y Lutero, que yo sé y estoy seguro que Martín Lutero y Juan Calvino van a estar entre los salvos por la eternidad. Pero hay que entender una cosa, mis hermanos, que ellos empezaron una reforma en un tiempo donde la verdad de Dios estuvo totalmente oscurecida. Sí, totalmente oscurecida durante muchos siglos en toda la Edad Media, donde la Iglesia Católica dominó a sus anchas, imponiendo sus errores, sus dogmas, so pena de muerte, persecución, intolerancia total. Y la verdad de Dios fue tapada completamente. La Biblia completamente se le tapó a las personas. Y había mucha incultura, mucha ignorancia con respecto a la palabra de Dios. Y Martín Lutero y Juan Calvino, entre los reformadores iniciales, pioneros de la reforma, ellos salieron de un sistema muy oscurantista y reformaron muchas verdades en su momento, pero muchas no quedaron reformadas. Y ellos vivieron a la altura de la luz que tuvieron. Por eso ellos están sellados para vida eterna. Pero realmente no reformaron todas las cosas. Entonces Calvino y Lutero elevaron la doctrina de Agustín a un nivel muy por encima del que caracterizó la teología católica del tiempo de la Reforma. ¿Sí? Porque en los días de la Reforma, cuando ellos la iniciaron, las ideas de Agustín no estaban tan firmes. Y sin embargo, ellos elevaron las doctrinas de Agustín a un nivel muy por encima del que caracterizó la teología católica del tiempo de la Reforma. Calvino era básicamente agustiniano, mis hermanos, ¿sí? Y Lutero también. Hablando en términos generales, los reformadores estaban de acuerdo con Agustín. Pero Zwinglio, en Suiza, rehusó apoyar la doctrina agustiniana de la predestinación y definió la doctrina del pecado original en términos de debilidad, más bien que de culpa. Arminio en Holanda, por ejemplo, otro reformador, siguió el ejemplo de Zwinglio, como también Juan Wesley en Inglaterra. Él y los hermanos de él, Juan Wesley y sus hermanos Federico y el otro. Entonces, hasta 1750, los puritanos de Nueva Inglaterra, en este caso la costa este de los Estados Unidos, al principio de la fundación de esta nación, cuando vinieron los padres peregrinos de allá de Europa, huyendo de la persecución, antes de llamarse Estados Unidos de Norteamérica, esta tierra se llamó Nueva Inglaterra. Era la parte oeste de los Estados Unidos, la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces, hasta el año 1750, los puritanos de la parte aquí de los Estados Unidos, Nueva Inglaterra, se acogieron a las posiciones estrictamente calvinistas con bases agustinianas. Sí, tenían la influencia de San Agustín, de Agustín en su vida, discúlpeme, de Agustín y de Juan Calvino. Ellos enseñaban que la culpabilidad era imputada por Dios a todo ser humano descendiente de Adán, debido al pecado original. Pero, mis hermanos, les digo algo importante, que en este caso las reacciones en contra desbordaron una controversia que se extendió por años en el seno de las iglesias congregacionalistas, calvinistas, reformadas y presbiterianas de aquí de Norteamérica. Así, durante los siglos transcurridos desde que Agustín formuló su doctrina, se ha venido produciendo una cantidad tremenda de literatura que da testimonio de las posturas enfrentadas de defensores y opositores a esta doctrina, que por cierto es totalmente falsa y nada bíblica. Sin lugar a dudas, ha sido uno de los asuntos más debatidos en la historia de la cristiandad, creo yo. Si no me equivoco, creo que es así. Y debido a la escasa evidencia de la Escritura acerca del tema del pecado original, los argumentos tienden a ser puramente filosóficos, más bien que bíblicos, y en su mayor parte está enfocado
en elaborar explicaciones para defender el carácter de Dios ante las previsibles implicaciones de la injusticia y crueldad. Y esto solo nos muestra que esas explicaciones pusieron a prueba al máximo el ingenio de los autores, filosofando a las dos manos, inventando a las dos manos, buscando explicaciones totalmente fuera de la Biblia, aplicando una lógica humana, en muchos casos ilógica y contrarias completamente al carácter divino, al carácter de Dios, expresado muy claramente en la Biblia. Pero existe mucha insatisfacción, mis hermanos, en cada grupo de proponentes con los argumentos presentados por otros seguidores de Agustín. Algunos de los argumentos presentados son sencillamente inverosímiles y hablan con elocuencia del posicionamiento desesperado de sus autores. Los problemas a los que se enfrentan los que procuran sostener la posición de Agustín son ciertamente formidables. Y yo les hago una pregunta. ¿Cómo pueden estar implicados los hombres en el delito cometido por un ser humano que vivió miles de años antes que ellos nacieran? ¿Sí? ¿Cómo podemos estar implicados nosotros, los hombres, en el delito cometido por Adán, que vivió 6.000 años antes que tú y que yo viviéramos hoy en día, en este siglo XXI, en este año 2019? ¿Cómo puede un Dios justo imputar la culpabilidad de un adulto a un niño inocente, mis hermanos? La Biblia dice bien claro en Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Es un asunto de elección. Un niño no sabe qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo, menos en el vientre de su madre. Recién nacido no sabe nada, hasta que comienza a adquirir conciencia. Entonces, ¿cómo puede un Dios justo imputar la culpabilidad de un adulto a un niño inocente? ¿Cómo puede un Dios justo, mis hermanos, condenar a un niño a las agonías de estar quemándose por la eternidad sin fin, debido a que tiene pecado original en sí, que ha cargado con la culpa del pecado de Adán? Mi hermano, si el hombre adquiere la culpabilidad por el simple hecho de nacer en la raza humana, si tú eres culpable, si yo soy culpable, por el solo y simple hecho de haber nacido en esta raza humana 6.000 años después de Adán, entonces, ¿cómo afecta dicha culpabilidad a Jesús en su nacimiento, que nació 4.000 años después de Adán, de María, y venía de la descendencia de Abraham, de la descendencia de Jacob? ¿Sí? Si el hombre adquiere la culpabilidad por el simple hecho de nacer en la raza humana, ¿cómo afecta dicha culpabilidad a Jesús en su nacimiento, que nació de una María que era pecadora, de una María que tenía una naturaleza humana caída, heredada de Adán, heredada de Jacob, heredada de Abraham, porque venía de esa descendencia? Entonces, en relación con nuestra implicación en el pecado de Adán, mis hermanos, sus defensores han argumentado que todos estábamos en el cuerpo de Adán cuando él pecó. ¿Y cómo se explica eso? Los que están en contra de esta posición del pecado original y de la herencia del pecado original tomado de Adán y de la culpa de ese pecado original en la raza humana, los que están en contra replican, y con razón, que de ser así heredaríamos entonces igualmente todos los pecados de nuestros antecesores, ¿sí? No solo los de Adán, sino de todos los antecesores de Adán, puesto que estábamos igualmente en los cuerpos de ellos cuando pecaron. Sí, porque si fuera solo lo de Adán, entonces hubiésemos dado un salto muy grande desde Adán hasta hoy. Yo nací en 1974, el 29 de junio de 1974. Entonces, si yo heredé la culpa y el pecado de Adán, me salté. ¿A cuántos me salté desde Adán hasta acá? Porque yo sí estoy consciente que soy descendiente de Adán, porque fue el primer ser humano que Dios creó. Entonces, puesto que estábamos igualmente en los cuerpos de ellos cuando pecaron, de todos los descendientes de Adán, porque la herencia genética desde Adán sería un proceso de 6.000 años ininterrumpido hasta el presente. Entonces, heredamos la culpa y el pecado de Adán, pero entonces llevamos sobre nosotros toda la culpa y el pecado de todos nuestros antecesores. Los que están a favor de esta falsa doctrina del pecado original, mis hermanos, han argumentado que Adán tenía un pacto con Dios, sí, que Adán tenía un pacto con Dios que nos incluía a nosotros,
a ti y a mí también. Que Dios hizo un pacto con Adán, Adán hizo un pacto con Dios, que fue un pacto bilateral entre ambos y que nos incluye a nosotros. Y que Él lo quebrantó, implicándonos así también a nosotros. Ahora bien, pero la Escritura nada dice de un pacto como este. Y yo los desafío, sí, yo los desafío a que me busquen aquí en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra eso? La Escritura nada dice de un pacto como ese. Y no puede haber un pacto sin un acuerdo en el que nosotros ni entramos, ni autorizamos a Adán a que negociase en nuestro lugar, ni estuvimos en él, ni con él allí. No fue nuestro pacto, no fue nuestro acuerdo. No puede haber un pacto sin un acuerdo entre el que nosotros ni entramos, ni autorizamos a Adán a que negociase en nuestro lugar. No. Los que están a favor de esta doctrina del pecado original han argumentado que Adán nos representaba como cabeza o soberano. Pero mis hermanos, los súbditos de un soberano no son culpables de los crímenes personales de este. No. ¿Qué culpa tienen los alemanes de los crímenes de Hitler? ¿Qué culpa tenemos nosotros los cubanos de las cosas que ha hecho Fidel Castro, que siguió y ha seguido haciendo su hermano Raúl Castro contra el pueblo cubano? Adán dejó de ser el representante de nuestra raza humana, mis hermanos, mucho antes de que naciéramos tú y yo. Sí. Algunos en nuestra iglesia están de la parte de los que están a favor, y esta parte es preocupante, y argumentan que nacemos en un estado o condición hasta el presente que está pendiente por definir. Se quedan ahí en la cerca, indefinido, porque no pueden explicarlo. Es contradictorio. Enseñan que en este caso que está propicia el que recibamos el equivalente a la culpabilidad, aunque sin heredarla realmente. Yo no entiendo eso. No entiendo eso. Realmente no entiendo. Fíjense, lo voy a decir con calma. Estos que están a favor de esta posición dentro de nuestra iglesia enseñan que esta propicia el que recibamos el equivalente a la culpabilidad, aunque sin heredarla realmente. Por fin, ¿somos o no somos? Le vuelvo a hacer la pregunta. Una declaración sistemática de esta postura sería que, debido al pecado de Adán, en este caso, todos los hombres nacemos sin heredar en un estado o condición indefinida. Fíjense, en una condición o estado indefinida o indefinido, que nos hace caer bajo el juicio de la condenación de Dios sin implicaciones de culpabilidad. Es una complicación, es una contradicción, es un trabalenguas. Al final, ni ellos mismos se entienden. Sí, ni ellos mismos se entienden. Ellos mismos no entienden esta indefinida y contradictoria enseñanza. Y no es ni una paradoja, porque las paradojas son aparentes contradicciones, pero no se contradicen. Esto no es paradoja, esto es una contradicción abierta. Porque se dicen y se contradicen, ni ellos mismos se entienden. Ellos no saben ni para dónde van con esta enseñanza. La contradicción no es exclusiva de Agustín. Él tiene magníficos imitadores modernos, que es lo duro y lo lamentable del caso. Y lo peor es que están dentro de nuestras filas. Y lo peor es que son teólogos. Son pastores eminentes y reconocidos. Y duele reconocerlo y duele señalarlo. Durante muchos años se nos llamó el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro. Y lamentablemente estamos siguiendo ideas que no son nada bíblicas. Y enseñanzas nada bíblicas, que no se pueden apoyar ni por la Biblia ni por el espíritu de profecía. Mis hermanos, nacer en un estado o condición es heredarlo. Y lo que sitúa a uno bajo el juicio de la condenación de Dios es la culpabilidad. Juegos de palabras aparte. Sí, a la oposición de muchos en contra de la acusación blasfema contra Dios que esta implica. La doctrina del pecado original, que está implícita allí en esa doctrina del pecado original, se ha hecho o inventado la réplica más patética que pueda fabricar un ser humano. Esta dice que lo que es injusto para el hombre puede ser justo para Dios. Tremendo. Que lo que es justo, en este caso para Dios, es injusto para el hombre. Y por tanto no debemos esperar que Dios se sujete a principios de justicia tal como los concibe un ser humano, como los concibe tú, como los concibo yo, porque estamos en diferentes dimensiones. Es la dimensión divina
es otra esfera y nuestra esfera es otra, es nuestra dimensión humana. Por tanto, es inentendible. Pero ahora, yo le hago una pregunta y quiero que se respondan sinceramente, y en la Biblia está la respuesta. Ya hace unos días yo predicaba un sermón donde usaba estos textos, estos pasajes, tomando como pasaje inicial el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:6, donde dice que vi volar por en medio del cielo un ángel con el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El mensaje del primer ángel dice: la hora de su juicio ha llegado. Y les contaba que yo me leía en el libro por primera vez de Clifford Goldstein, 1844, Hechos Simples, algo que me llamaba la atención allí, nunca lo había visto de esa perspectiva, donde dice que cuando se dice que la hora de su juicio ha llegado, mayormente ese juicio se hace para Dios. Ese es un juicio que se juzga a Dios. Y yo me llamó la atención, porque sabemos que en 1844, el 22 de octubre, comenzó el juicio investigador en los cielos. Y yo siempre había pensado que ese juicio era para nosotros los seres humanos, y tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestros nombres. Pero sin embargo, ese juicio principalmente se hace para Dios, porque es Dios quien está siendo juzgado. Y dice Clifford Goldstein una frase allí muy impresionante que recoge todo, que Dios es juzgado cuando Él comienza a juzgar. Dios es juzgado por su manera de juzgar. ¿Y por qué motivo Dios es juzgado? Porque Él fue acusado por Satanás desde el principio como injusto. Entonces dice allí en Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26, que Dios necesita manifestar su justicia debido a que Él pasó por alto nuestros pecados pasados. Entonces, si Él necesita manifestar, es porque Él ha sido acusado de algo. Él necesita demostrar, evidenciar ante las criaturas del universo, tú, yo, los ángeles, que no cayeron, los mundos que no cayeron en el pecado, que no tenemos el conocimiento del fin desde el principio como lo tiene Él. Necesitamos comprobar y que no haya duda en nosotros, en ninguna criatura consciente del universo, que Él es justo. Él no necesita el juicio porque Él conoce el corazón, la mente de todos. Él sabe el fin desde el principio. Pero Él necesita el juicio para nosotros, sus criaturas, para demostrar que Él es justo, que el mentiroso es Satanás, porque el gran conflicto siempre se ha relacionado o ha estado en torno a quién dice la verdad, o Dios o Satanás. Y Dios por eso ha demorado tanto tiempo. Y el pecado ha existido durante 6.000 años, porque Él no quiere que haya ninguna duda en el universo una vez que elimine para siempre al pecado y a los pecadores y a Satanás y a todos sus secuaces, y los borre completamente de la faz de la existencia para siempre jamás. Y Él no quiere que el pecado nunca más se levante y que haya ninguna duda en la mente y en el corazón de ninguna de sus criaturas del universo de que Él es justo, que Él siempre dijo la verdad y ha dicho la verdad. Y por eso ha demorado tanto tiempo en su paciencia, porque en su paciencia ha pasado por alto nuestros pecados. Entonces dice Romanos 3:4, para que tú seas declarado justo en tu juicio, que es tomado del Salmo 51:4, el Salmo de David, el famoso Salmo de arrepentimiento. El que necesita ser declarado justo en su juicio, Dios, porque dice Clifford Goldstein que Dios es juzgado por su manera de juzgar. Y Dios comienza a ser juzgado cuando Él comienza a juzgar. Y por eso, a partir de 1844, cuando comenzó el juicio investigador, Dios comenzó a ser juzgado ante el universo por su manera de juzgar a las criaturas, a los seres humanos que aceptaron a Cristo y que sus nombres están en el libro de la vida. Sí, mis hermanos, tanto Calvino como Martín Lutero se refugiaron en la idea de que no corresponde a los seres humanos creados hacerse la pregunta alguna relativa a la justicia de su creador. Y a fin de proteger a Cristo, el Hijo de María, de la contaminación del pecado, en este caso del pecado original enseñada por Agustín, se han elaborado dos teorías ingeniosas para salvar este hecho. Y es una, la doctrina de la Inmaculada Concepción, que evoca un milagro especial mediante el cual María nació libre del pecado original,
cosa que nadie se cree, pero sí se creen muchos, es increíble, que María nació sin pecado original, completamente pura, inmaculada, sin mancha, de forma que tampoco le pasó a Cristo nada de su naturaleza humana caída. Y por eso Cristo nació con una naturaleza como la de Adán, antes de Adán caer en el pecado. Los protestantes, para no quedarse atrás, mis hermanos, inventaron una variedad ligeramente distinta de la doctrina de la Inmaculada Concepción de María que enseña la Iglesia Católica, consistente en otro milagro mediante el cual Cristo pudo nacer de María, no heredando la naturaleza humana de ella, sino la que tenía Adán antes del pecado. Pero mis hermanos, la Biblia no dice nada al respecto. No, la Biblia no dice nada al respecto. Romanos 8:3 dice bien claro que Jesús vino en carne de pecado para condenar al pecado en la carne. Ambas enseñanzas son extrabíblicas, mis hermanos. No tienen apoyo ni sustento bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, ni aun en los libros apócrifos, puesto que la Escritura nada sabe acerca de esos dos milagros y ambos destruyen de forma efectiva la humanidad de Cristo, que es nuestra esperanza de salvación, mis hermanos. Esa fue la principal razón por la que nuestros pioneros rechazaron con firmeza la doctrina de que Cristo viniera a esta tierra en la naturaleza del Adán no caído, siguiendo a Wesley, en este caso, a Arminio, a Zwinglio, en lugar de seguir a Calvino, Lutero y Agustín. Nos ahorraron entonces en participar en esta enorme controversia durante muchos años, controversia que se ha reavivado después de la impresión del libro Preguntas sobre Doctrina, lamentablemente en el año 1957. Y nuestra iglesia ha entrado en esa polémica y en esa división, cosa que hizo surgir a muchos grupos disidentes dentro de nuestras filas. Lamentablemente, mucho de la disidencia de nuestra iglesia ha surgido debido a la formación de ese libro, fue posterior a la edición de ese libro. Nuestros pioneros comprobaron que las escrituras aportadas en apoyo a la doctrina del pecado original no resisten la investigación. No, la primera evidencia está en lo que Pablo nos dice en Romanos 5:12. Y los invito a buscar ahí en su Biblia. Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 12. Dice así lo siguiente, Romanos 5:12. Les leo. Ahí en Romanos 5:12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres. Mis hermanos, aquí en la Biblia nos encontramos una declaración sin mayor explicación. La explicación llega en la siguiente parte del versículo, en la parte final de ese versículo. Dice, pues cuanto todos pecaron. El texto no dice, por cuanto todos han heredado la culpabilidad de Adán. Alguien que me lo encuentre y que me lo diga. No, Romanos 5:12 no dice, por cuanto todos han heredado la culpa de Adán o la culpabilidad de Adán. No, eso no dice la Biblia. Dice, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, tenemos una culpabilidad propia y no necesitamos tomar la prestada de Adán, mis hermanos. Tú eres culpable de tu pecado, yo soy culpable de mi pecado, soy responsable de mi pecado y tú eres responsable de tu pecado. No somos responsables de la culpa de Adán, no. Tú eres culpable por tu pecado. Y Elena de White dice bien claro en el Conflicto de los Siglos que no hay otra definición para el pecado que la que está en 1 de Juan 3:4. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Es la violación de la ley de Dios, pero es una violación voluntaria, dependiendo de tu libre elección, de mi libre elección, del libre albedrío que Dios nos dio, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Dios nos dice, elige entre el bien y el mal, a la derecha o a la izquierda. La decisión es tuya, es mía. No tiene que ver con otro, porque tú vas a pagar por tu culpa, yo voy a pagar por mi culpa, no por la culpa de Adán. La culpa de Adán es de Adán, y Adán tiene que dar cuentas por la culpa de él, o tuvo que dar cuenta por su culpa. Pero tú y yo tenemos que dar cuenta por nuestra propia culpa. Tus hijos no son culpables de tus pecados, ni tú eres culpable del pecado de tus hijos en dependencia. Pero cada uno es
arquitecto de su propio destino. En primera carta de los Corintios, el apóstol Pablo nos sigue escribiendo lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. Primera Corintios 15, 22. Y les invito a leer conmigo. Primera Corintios 15, 22. Dice allí lo siguiente el apóstol San Pablo. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Les repito el texto. Dice, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Los que proponen la doctrina del pecado original, mis hermanos, no tienen más remedio que romper el paralelo natural entre la expresión en Adán y en Cristo. Fíjense, ese texto es un texto donde se establece un paralelismo poético, que es un recurso literario empleado en la escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento. Principalmente viene del Antiguo Testamento. Así está escrito mucho de la Biblia, ese paralelismo poético. Hay un paralelo en el pasaje. Entonces, ese paralelismo natural entre la expresión en Adán y en Cristo da un significado heterogéneo. ¿Entienden la frase en Adán? Los invito a que revisen el texto allí. Dice en Adán. Como el ser humano está en una relación orgánica en su naturaleza respecto a la cual no tiene elección alguna. Pero a la expresión en Cristo debería dársele un significado similar que el que le dan en Adán, ya que el texto establece un paralelo entre Adán y Cristo, entre el primer Adán y el segundo Adán, como dice 1 Corintios 15, 45. El primer Adán fue alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Hay un paralelo entre ambos. Hay una similitud, un símil, una semejanza allí paralela. Todos nosotros sabemos que no estamos en Cristo mediante una relación orgánica al margen de una decisión o elección por nuestra parte. Entendamos lo lógico o lo ilógico en este caso de esta enseñanza, mis hermanos. Supongamos que esta es correcta. Vaya, vamos a suponer que esta es correcta, que esta enseñanza usando este texto es correcta. Vamos a suponerlo. Y que si poseemos en nuestra naturaleza humana el pecado original de Adán, en Adán, una vez que éste cayó, pero entonces una vez que vino Cristo, ya la humanidad, en este caso, está en él y no más en Adán. Y entonces Cristo acabó con el pecado original. Y nunca hemos tenido derecho de elección entre el bien y el mal, porque Adán eligió primero el mal por toda la raza humana, incluyéndote a ti y a mí. Adán eligió por ti y por mí. Disculpen. Adán eligió por ti y por mí el mal, por toda la raza humana. Y Cristo, como segundo Adán, eligió el bien por ti y por mí y por toda la raza humana. Y solo entonces somos títeres sin voluntad de las decisiones de otro, de las decisiones de Adán y de las decisiones de Cristo. Y nada tenemos que ver en esas decisiones. Fueron decisiones de ellos, de ambos, y nosotros estamos al margen, fuera de esas decisiones. La frase estamos en Cristo significa algo así como que porque hemos elegido deliberadamente seguirlo y hacerlo nuestro director, modelo y guía, mis hermanos. Sí, estamos en Cristo. Lo que quiere decir el apóstol Pablo allí es que hemos elegido deliberadamente, en nuestra capacidad de elección, en nuestra libertad de elección, en nuestro libre albedrío, seguir a Cristo y hacerlo nuestro director, nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestra guía a seguir. Eso es lo que en Cristo significa allí en el texto. En Cristo es eso. Tomar dos expresiones que el autor relaciona en un texto construido mediante el paralelismo y darle sentidos dispares no puede ser sino tergiversar las escrituras, y es injusto. Es injusto. Porque no puede decir que una cosa significa una cosa y la otra no. No, es como el texto de Filipenses 2:5 en adelante. Dice que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir que Cristo era en forma de Dios. Entonces forma de Dios significa Dios y forma de hombre no significa hombre. Es lo mismo. Forma de Dios significa Dios. Entonces forma de hombre significa hombre. Cristo fue 100% Dios, 100% hombre.
Entonces tomar estas dos expresiones que menciona Pablo, que las relaciones en un mismo texto construido mediante el paralelismo y darle sentidos diferentes, dispares, no puede sino ser algo completamente aberrante y tergiversador de las escrituras. La intención del autor, en este caso Pablo, es respetada cuando se hace una lectura consistente de ambas expresiones. En Cristo significa seguir a Jesús. Mis hermanos, es imitar a Cristo. Entonces en Adán significa seguir e imitar a Adán. No hay otra razón para decir algo contrario, porque es un paralelo establecido en el pasaje. En Adán es seguir a Adán. En Cristo es seguir a Cristo. Significa seguir su modelo y ejemplo. No hay razón para suponer que en Adán implica una relación natural no escogida de pecado original, mientras que en Cristo significa lo opuesto. No tiene sentido. Por último, vamos a considerar el Salmo 51. Allí el salmo famoso de arrepentimiento de David. El Salmo 51, pero principalmente el versículo 5. Salmo 51, 5. Dice el Salmo 51, 5, que es el texto más clásico, en este caso de todos los utilizados por aquellos que enseñan la doctrina falsa del pecado original. ¿Sí? Es el que más se usa para decir que hoy hay pecado original, cuando ese texto no está diciendo nada de eso, ni apoya el pecado original, ni esa doctrina. Yo no sé quiénes son los que dicen eso, y lo dicen teólogos, lo dicen maestros, lo dicen supuestamente eruditos. Por eso dice la Biblia que Dios escogió a lo débil del mundo, a lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios y a los fuertes. ¿De qué valen tantos títulos, tantos doctorados, tanta teología, si al final de cuentas están diciendo cosas que la Biblia no dice? ¿Sí? Y Dios escoge a gente sencilla, simple, para enseñar su verdad, porque Él tuvo satisfacción de revelarlo a los simples. Y ese va a ser la mayor victoria contra Satanás. Cuando Dios le muestre a Satanás, mira, tú te llevaste a los más fuertes, a los más poderosos, a los más sabios, a los más inteligentes, los tenía contigo, y yo tengo conmigo a los más débiles, a los más necios, para demostrar mi verdad. Sí. Vamos allí, Salmo 51:5. Dice allí Salmo 51:5. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué dice David? En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este es el texto que más se usa para decir que hay pecado original. El texto muy lejos de la realidad de lo que dicen esta gente. Porque no es la realidad. Es pura falacia, puro engaño, pura mentira, y están haciéndole decir al texto en una exégesis contraria a la palabra de Dios lo que el texto no está diciendo. No, en ese texto no hay muestras ninguna de la existencia del pecado original, mis hermanos. Agustín empleó este texto como prueba de que el mismo acto de procrear, en este caso el mismo acto de procrear, es pecaminoso. Pero Pablo escribió en Hebreos 13:4, uno de los textos que quizás creo que se sepan de memoria, el versículo 4 de la carta de Pablo a los Hebreos, escribió lo siguiente: honroso es a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué dice? Honroso es a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Al tomar el Salmo 51:5 como una afirmación del pecado original, mis hermanos, se le hace contradecir las palabras de David mismo en el Salmo 71 del versículo 5 al 6. Vamos allí, Salmo 71. Salmo 71, versículo del 5 al 6. Sí, 5 y 6. Es decir, que al tomar el Salmo 51 en el versículo 5 como una afirmación del pecado original, contradicen entonces las mismas palabras de David en el Salmo 71, 20 salmos después, en el versículo 5 y 6, casi exacto porque está en el versículo 5. Es decir, que 20 salmos exactos después, David escribe y dice lo siguiente. Escuchen lo que dice David en el Salmo 71, 5 y 6, que es contradictorio al hecho de decir que el Salmo 51, 5, David está enseñando que hay pecado original. Pero miren lo que dice el Salmo 71, 5 y 6. Vamos allí, a la Biblia. Dice: porque tú, oh Señor Jehová,
Eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Por ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacaste. De ti será siempre mi alabanza. Analicemos en detalle lo que dice y no lo que no dice el texto del Salmo 51.5, mis hermanos. A continuación, sí, vamos a hacer una exégesis más o menos del texto para que vean. Ese texto dice que aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, ¿quién está hablando aquí? ¿El rey David o todos los hombres? Ahí estás hablando tú, estoy hablando yo y todos los hombres, o está hablando el rey David propiamente, personalmente. Sin duda, mis hermanos, que David está refiriéndose a su madre y a él mismo. El contexto está hablando de él y de su madre. No se está refiriendo a ti y a mí y al resto de los seres humanos. No, él está hablando de él y de su madre, que no menciona ni el nombre. Él aquí no habla de todas las madres, de tu mamá, de la mía y de todos los hombres, de todas las madres del mundo, no. Y él se está refiriendo al hecho de que cuando él fue concebido, no a cuando tú y yo fuimos concebidos, o todo hombre es concebido, fue concebido en pecado. No está hablando de ti y de mí y del resto de la humanidad. Él dice aquí que fue concebido en el pecado, a no ser que la falsa enseñanza, en este caso del pecado original, sea verdad. No siempre se concibe en pecado, no. Él dice que fue su madre la que pecó, no todas las madres, que incluyen a la tuya y a la mía. Pero no nos dice en el Salmo el pecado del cual se trató. Él no especifica el pecado. Él lo generaliza, dice que en pecado me concibió mi madre. Pero ¿cuál fue ese pecado? David nunca hizo referencia al pecado y la culpa original. Su madre pudo haber estado muy bien en una relación sexual de pecado con Isaí, su papá. Ya sea adulterio, fornicación, concubinato, etc. No sé qué. Tampoco se nos dice quién fue su madre. Y no sabemos si ella fue la esposa legítima de Isaí. No se nos dice si era una concubina o una mujer adúltera. Tampoco si ella era de legítima unión con Isaí, si no estaba casada legalmente. Estaba solamente juntada con él en fornicación. Entonces, mis hermanos, podemos deducir que es posible cualquiera de las diferentes razones que puedan ser ciertas, cualquiera de ellas. Ese texto no prueba la doctrina del pecado original y la culpa original, ni por asomo en nada, mis hermanos. No, cada una de las afirmaciones es un hecho real o una suposición. Por consiguiente, la conclusión de que el Salmo 51.5 prueba la doctrina del pecado original está basada en suposiciones humanas, especulativas, pero ni siquiera en un solo hecho. Y en todo caso, David estaba refiriéndose a un pecado particular de su madre y no el suyo propio. En los escritos de Elena de White no encontrarán jamás ni un solo uso de la expresión pecado original. Pueden buscar en un buscador y no van a encontrar nunca que Elena de White se refirió a esa expresión. Elena de White nunca mencionó la expresión pecado original, que se refería en este caso a la culpa o debilidad que se nos impute debido al pecado de Adán. Sin embargo, hay mucha y muy clara evidencia de que estaba familiarizada con el concepto y los usos, en este caso, sí, mis hermanos, y los usos de él que se hacían en sus días. Escuchen lo que ella misma escribió al respecto. Sí, escuchen lo que ella escribió. Tengo la cita anotada aquí, en esta hoja. Escuchen lo que Elena de White escribió al respecto. Ella escribió lo siguiente: hay muchas personas que en su corazón murmuran contra Dios. Dicen: hemos heredado la naturaleza caída de Adán y no somos responsables por nuestras imperfecciones naturales. Ven falta en los requerimientos divinos y se quejan de que Dios demanda aquello que ellos no tienen el poder para dar. Satanás hizo la misma queja en el cielo, pero esos pensamientos deshonran a Dios. Señales de los tiempos, 29 de agosto del año 1892. Mis hermanos, uno de los temas más enfatizados en los escritos de Elena de White es que la afirmación según la cual sus criaturas no podrían obedecer la ley
fue el primero, el mayor y el más persistente de los ataques de Satanás contra el carácter de Dios. Sí. Por eso Elena de White en El conflicto de los siglos, en la página 543, Conflicto de los siglos, página 543, dice lo siguiente. Escuchemos. De ahí que Satanás trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma, en este caso engaño, de que le es imposible vencer. Le repito la cita, dice, de ahí que Satanás trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma, su fatal engaño, su fatal mentira, de que les es imposible vencer. Conflicto de los siglos, página 543. Y ella también dice en el libro Palabras de vida del Gran Maestro, Palabras de vida del Gran Maestro, página 266, dice así: nadie diga, fíjense, nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis de obtener la vida eterna. Palabras de vida del Gran Maestro, página 266. Mis hermanos, los adventistas del séptimo día, por lo tanto, han predicado históricamente la doctrina de una naturaleza debilitada, pero no de una culpa heredada. Sí, hasta mediados del siglo XX, hasta el año 1957, había un consenso histórico general con respecto a esto. La mayoría de la iglesia creían esto, hasta que surgió el libro polémico, conflictivo, Preguntas sobre Doctrina, donde las cosas comenzaron a cambiar y trajo disidencia en nuestras filas. Muchos de los grupos disidentes que se han formado inicialmente, que se separaron de la iglesia, fue debido a la formación de este polémico y conflictivo libro, Preguntas sobre Doctrina. Mis hermanos, quienes acepten la doctrina del pecado original, definida como culpa heredada, están obligados a fabricar algún tipo de doctrina de la Inmaculada Concepción a fin de evitar que dicha culpabilidad afecte a Jesús. Sí, los que aceptan esta doctrina del pecado original, definida como una culpa heredada que el ser humano ha heredado de Adán, están obligados a fabricar entonces algún tipo de doctrina de la Inmaculada Concepción o que se parezca a ello, a fin de evitar que dicha culpabilidad afecte a Jesús. Sí, porque Jesús nació de una María, pero de una María que era pecadora, de una María con una naturaleza humana caída, 4000 años después de Adán, una María que descendió de Adán, que descendió de Rahab, la ramera, que descendió de Ruth, que descendió de Jacob, que descendió de David, de una María que venía arrastrando en su humanidad 4000 años de una raza humana caída desde Adán. Y Jesús nació de esa María, no de una María inmaculada, no de una María sin pecado, no de una María con una naturaleza humana no caída. Jesús nació de María, de una María como tú y como yo, con una naturaleza humana caída. Una vez hecho lo anterior, en este caso están obligados también a redefinir el papel de Cristo como nuestro ejemplo, en armonía con su doctrina de diferencia entre la naturaleza de Jesús y la nuestra, lo que lleva a la conclusión de que no podemos vencer las tentaciones tal como Jesús lo hizo. Y estamos contradiciendo la Biblia y el llamado mismo de Jesús, allí en ese texto tan lindo, ese texto tan maravilloso de Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis 3, versículos 20 y 21, principalmente el versículo 21 de Apocalipsis capítulo 3, que desde el 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Sí, eso dice el versículo 20 de Apocalipsis 3, pero dice el 21: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo dijo Jesús allí? Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Fíjense, dice al vencedor.
así como yo he vencido. Jesús está igualando, está haciendo un símil. Existe la posibilidad de vencer así como Jesús venció. Sí, eso a su vez ha de llevar necesariamente a la conclusión de que el hombre ha de ser salvo solamente por justificación forense. Por eso que enseñan esto, una justificación forense, legal o imputada, puesto que le es imposible dejar de pecar al ser humano según esta enseñanza. Y eso termina siempre en salvación por manipulación, mis hermanos, según la cual Dios efectuará cierto ajuste en el cerebro del hombre a fin de eliminar, como por arte de magia, como con una vara mágica, el pecado de su experiencia cuando lo lleve a su reino celestial. Y esto no es bíblico. Todo lo anterior es contrario a la plataforma de la verdad presente, que está establecida en la palabra de Dios, el evangelio eterno, que habla el mensaje del primer ángel, que construyeron nuestros pioneros bajo la conducción del Espíritu Santo, y es ajeno a la teología histórica de la iglesia. Sí, ajeno a esa teología histórica de la cual existía un consenso hasta mediados del siglo XX, del pasado siglo, hasta el año 1957, que se editó y se publicó el polémico libro Preguntas sobre doctrina o cuestiones sobre doctrina, del cual fue un protagonista esencial Leroy Fromm. Mis hermanos, necesitamos entender la verdad de la palabra de Dios y necesitamos escuchar lo que el apóstol Juan nos dijo y establecerlo bien en nuestras mentes y corazones cuando él citó unas palabras que Jesús dijo allí en Juan capítulo 8 versículo 32, que dicen: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, mis hermanos, necesitamos conocer la verdad, pero la verdad pura de la palabra de Dios, sin tergiversaciones, sin filosofía, sin especulación humana. Dejemos que la palabra sola se interprete a ella misma, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. En otras palabras, ni el sol les da. Sí, mis hermanos, a la ley y al testimonio, conforme a la palabra de Dios y los escritos del espíritu de profecía. Hay armonía total entre la Biblia y lo que escribió Elena de White. No hay contradicciones. Y por eso, si no somos como los discípulos de Berea, podemos ser engañados. Ellos eran más nobles y más sinceros que los demás, dijo Pablo, porque ellos comprobaban por las escrituras si lo que Pablo decía era la verdad. ¿Cuántos años hace ya que la iglesia adventista lamentablemente ha dejado de ser el pueblo del libro? Así se nos reconocía al principio, porque era una iglesia que estudiaba la Biblia, que conocía su palabra, la palabra de Dios. Pero ¿cuántos hoy en día están en la iglesia y simplemente, lamentablemente, me duele decirlo, pero son mojados? Entran por puro embullo y no saben ni por qué están en la iglesia. No leen su folleto, no estudian su folleto, no estudian su Biblia, no estudian los libros del Espíritu y Profecía. Son ignorantes espirituales. Pero no porque nadie los obliga ni los fuerza, simplemente porque no estudian. Y van a tener que rendirle cuentas a Dios. No solo los que no estudian, sino los que enseñan mal. Porque dice Santiago que muchos de nosotros no nos hagamos maestros sabiendo que vamos a recibir mayor condenación. Cuidadito, cuidadito con ser piedra de tropiezo. Está el que no estudia, no escucha, no le interesa para nada. Y está el que enseña y no enseña bien, y no enseña conforme a la palabra de Dios, y está siendo piedra de tropiezo para que otros se desvíen y caigan y tengan un mal concepto del carácter de Dios y su palabra. Mis hermanos, mi ruego, mi oración en esta ocasión y en este momento es que podamos ser consecuentes estudiosos de la palabra de Dios, para así poder estar preparados para encontrarnos con el Señor. Que Dios nos bendiga, sí, que Dios te bendiga, y Maranata muy pronto. Amén.